Olga Carmona nos permite seguir soñando por estar en la Women's Champions League. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV. Victoria del Real Madrid frente al Madrid Club de Fútbol 1-0 con ese gol final de penalti de Olga Carmona en un partido donde hemos sufrido una auténtica barbaridad, donde hemos tenido múltiples ocasiones para podernos haber adelantado antes y haber vivido este partido con más tranquilidad dentro del orden, porque el partido pues evidentemente era fundamental para seguir aspirando por la Women's Champions League, más si cabe con la victoria del Atlético de Madrid clarísima frente al Levante. Y la verdad es que las de Alberto Toril, insisto, han tenido ocasiones, hemos tenido palos, hemos generado situaciones para haber marcado varios goles, pero es verdad que hoy he visto a un Real Madrid algo atenazado a la hora sobre todo de jugar entre líneas, de jugar con un poquito más de frialdad. Espíritu, competitividad y carácter no nos ha faltado, ni mucho menos. Eso se está viendo en todas las jornadas desde que ha llegado Alberto Toril al Real Madrid, pero sí que es verdad que hoy he visto un equipo algo más plano, y me explico. Hemos insistido mucho en el juego de bandas, entre otras, con Olga Carmona, que ha sido la gran estrella del equipo, con Atenea del Castillo por el flanco derecho, pero creo que hemos reiterado los centros y por ahí el Madrid Club de Fútbol de María Pri defendía muy bien, que tenía muy claro el ideario, la andaluza lo tenía clarísimo, cierre de líneas intermedias e intentar buscar algún balón de fútbol directo, prolongando, alguna situación de segunda jugada, es decir, un juego un tanto primitivo, pero que podía complicarnos la vida y mucho en el día de hoy. De hecho, Jaycee no ha sido titular, ha salido en la segunda parte y nos han generado algún problema. También Miss ha tenido que intervenir en una ocasión con una parada sensacional, o sea que estaba totalmente preestablecido la idea de cada uno de los equipos. Y a nosotros, pues al Real Madrid le ha faltado ejecución, pero lo que digo, también juego entre líneas. Kosovar Asllani con Ester, creo que las combinaciones otra vez han sido algo defectuosas por ahí. Luego cuando ha entrado Moller, la verdad es que yo siempre pido más de la danesa, creo que está pasando por un momento de falta de confianza en sí misma, porque no es titular, porque no se ve como una jugadora diferencial como lo fue semanas anteriores, y bueno, es joven, seguro que recuperará ese espíritu de capacidades, desde su físico, desde su potencia, pero hoy no lo he visto. Naikari tampoco en los pocos minutos que ha salido. Maitorot podía dar alguna solución por dentro y ha mejorado algo, pero para mí insuficiente, entre otras cosas porque Claudia Zornoza hoy no ha comandado tan bien las operaciones y ya sabemos que es elemental en la medular con los movimientos de traslado, de balón, de lado a lado por parte de Claudia, y luego el juego entre líneas que puede permitir al centro del campo generar ese viaducto de fútbol, ese canal de fútbol, pues no digamos que no ha sido tan clarividente como en otros partidos. Y tampoco hemos tenido, por ejemplo, los espacios que tuvimos claramente frente al Levante, donde ahí sí que Ester y Asllani, al igual que Olga Carmona, pues hacían muchísima pupa. Bueno, todos son finales, todo ahora mismo son finales para el Real Madrid femenino. Es verdad que ahora, pues si hay partidos donde no juegas tan bien, pero saca los 3 puntos es lo que cuenta, es de perogrullo. Los nervios creo que están ahí mentalmente, el equipo está un poco ansioso, hoy lo he visto con ansiedad, frente a un equipo que a título táctico defensivo nos han generado bastante incertidumbre, bastante nerviosismo, y donde veías las caras un poco de desesperación, porque es que claro, el gol no estaba llegando. Y a ver de cara a las próximas jornadas si el equipo pues encuentra los 6 puntos. Yo lo sigo viendo difícil porque el Atlético de Madrid en la última jornada frente al Barça, vamos a ver el Barça qué equipo saca con la Women's Champions League de por medio, y realmente se me hace cuesta arriba pensar en el Real Madrid que vaya a obtener esa tercera plaza, pero tenemos que seguir luchando, combatiendo hasta el final, intentando dar la talla y lo dicho, conseguir estas victorias cueste lo que cueste y hasta el final, que para eso somos el Real Madrid. Por cierto, con respecto al penalti, evidentemente lo voy a comentar, porque alguno a lo mejor desde el flanco antimadridista vendrá aquí a rendir cuentas o a comentar algo. A mí me parece un penalti dudoso, las repeticiones no me lo han dejado claro, es decir, que entiendo que no se hubiera pitado, por una parte, y entiendo que la colegiada habrá visto algo claro para pitarlo, porque precisamente lo que eran las faltas y las faltitas con el Real Madrid no se estaba aportando muy bien. Entonces, insisto, la colegiada ha tenido una mejor perspectiva que yo, como digo, no me parece un penalti claro porque yo visualmente con las 2 repeticiones de Real Madrid Televisión al menos no lo he visto, y creo que la gente desde el campo tampoco, pero al final la colegiada yo creo que sí que tenía un ángulo evidentemente mejor para poder pitar ese penalti. Así que a pelear, a luchar,
y a recuperarnos de cara a la próxima parada, que será frente al Valencia, y donde además tenemos la baja de Iván Andrés, que no va a estar. Supongo que jugará Babs con Rocío en el centro de la defensa. Y lo dicho, yo creo que no se puede, digamos, solicitar más esfuerzos, más ganas, más ímpetu, más corazón dentro de los partidos, más dominio, porque era un partido de dominar, se ha dominado, pero es verdad que me ha faltado pues algo de mejoría en la toma de decisiones de la gente de dentro, de la gente de categoría, de calidad, del centro del campo, y tanto a Aslani como a Esther, que le ha visto un poquito apagada yo a Esther en el día de hoy con las definiciones. También es verdad que es que hemos tenido mala suerte, con palos, largueros, es que ha habido jugadas inverosímiles, ¿no? Pero lo dicho, creo que ha habido otros partidos del Real Madrid, claramente ha jugado, y toca decirlo desde el canal, pero desde luego también, y hay que decirlo, si alguien ha merecido los 3 puntos, por insistencia, por reiteración en jugadas de fase ofensiva, ha sido claramente el Real Madrid femenino. Así que enhorabuena a las chicas, y lo dicho, a ver qué nos depara el próximo partido. Me gustaría leer vuestros comentarios al respecto, como siempre, del encuentro. ¿Qué os ha parecido hoy el Real Madrid? ¿Qué os ha parecido el penalti, si sí o si no? ¿Qué os ha parecido el rival con Jaycee, por cierto, que jugaba y salía a la segunda parte, donde se ha visto lo peligrosa que es en cuanto ha salido? No sé si era un plan que tenía María o realmente Jaycee no estaba para jugar 90 minutos. En tal caso se ve que es una futbolista distinta, ¿no? Cuando pelea, cuando tiene conducción, espacio, la brasileña es muy, muy peligrosa, y nos ha complicado un poquito la asistencia en un par de jugadas que ha tenido. Así que nada, lo dicho. Dejad ahí vuestro comentario y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.